¿Cómo están, queridos hermanos? Hoy tenemos el gusto de poder iniciar una etapa de capacitación y hoy vamos a hablar acerca de el método de Jesús y cómo llevar a las familias, a las personas, a Cristo nuestro Señor. Cuando nosotros estamos hablando acerca del método de Cristo, de cómo llevar personas, estamos hablando de que es el método al cual nadie se resiste al amor. Es decir, tratar de darle a las personas esa gota de amor, porque dice el Ministerio de Curación que solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Queridos, debemos de entender que tú y yo somos la sal de la tierra y que por consiguiente debemos de hacer una función que preserva, que da vida, que es diferente, y especialmente cuando tratamos de hacer el bien a las personas, porque la sal tiene que mezclarse con el alimento para poderlo preservar y para poder dar vida, y no al revés, porque a veces tenemos que salir de nuestra idea estrecha de mantener la separación entre el mundo y la iglesia. Tenemos nosotros que estar con la gente si la queremos alcanzar. Porque por eso la inspiración nos dice que no debemos de apartarnos a las demás, porque las personas por naturaleza no nos van a buscar. Es así como nosotros tenemos que ir en pos de ellos. Y entonces no esperar que las familias vengan a nosotros, sino que nosotros tendremos que ir hacia ellos, a buscarlos. Por consiguiente, vamos a extraer algunos principios basados en el método de Cristo de cómo poder hacer para alcanzar a las familias y a las personas con el amor de Jesús. Así que número uno, ¿cómo tratar con la gente? Número uno, tú tienes que tratarlos con motivos altruistas, es decir, un motivo desinteresado. Esto significa que tú no estás vendiendo la iglesia, no estás vendiendo una doctrina, estás compartiendo el amor de Jesús y las personas deben de ser sinceras, deben de notar tu sinceridad, que tú estás preocupado en ellas, no en que acepten tu iglesia, no en que acepten una doctrina, no en que acepten el sábado, sino que acepten a Jesús, el amor de Jesús reflejado en tu vida. Por consiguiente, recuerda que nosotros no estamos vendiendo una marca, nosotros estamos compartiendo a Jesús. Por eso tenemos que presentarnos ante ellos como quien tiene una solución para la vida, para su hogar, para su familia, detectar qué problemas, qué necesidades tienen ellos y cómo nosotros podemos ayudarles a solucionar esos problemas a través de Jesús. Y por eso tenemos que salir un poquito de nuestro círculo de acción, de lo que nosotros creemos que las personas tienen o necesitan. Y por eso tenemos que buscar el contacto con las personas. En segundo lugar, reconociendo su valor como personas, no por lo que tienen, no por lo que saben, no por sus títulos, no por su estatus social, sino su valor como seres humanos. ¿Y cómo vamos a llegar hacia ellos? Con una sonrisa, con un saludo, con una palabra de aliento, con algo especial que los haga sentirse amados y queridos, porque ahora, queridos, que la pandemia nos tiene separados a muchos, las personas necesitan ese contacto social, ese contacto de amor, alguien que se preocupe y que se interese. Desgraciadamente, muchos de nosotros tenemos un concepto elitista en el cual solo nosotros nos vamos a salvar y esperamos que la gente venga a nosotros y si no acepta el sábado, si no acepta las verdades que nosotros presentamos, no nos interesa a ellos. Tenemos que darles una probadita del amor de Jesús manifestado por nosotros. Así que, queridos, tenemos que ser sociables, acercarlos. Esto significa que tú lo puedes, con las medidas de seguridad, invitar a comer, llevarles un pastel, celebrar sus cumpleaños, ver cuáles son sus necesidades para que ellos puedan ver que estamos interesados realmente por ellos y no en cambiarlos de religión. Es decir, esto va a implicar ponernos en el lugar de ellos. Eso va a implicar sentir como ellos sienten. ¿Y para qué procuramos esta relación? Porque el propósito de la relación es que nos identifiquemos con ellos.
y que entonces cuando estamos identificados con ellos podamos ser agentes de transformación. Por eso es que Jesús se identificaba con el niño, con la mujer, con el leproso, con todos los marginales de la vida para poder llevarlos a los pies de Jesús. Así que la iglesia debe estar en contacto con el mundo, no debe de ser, no debe tener las costumbres del mundo, no debe de adoptar los principios del mundo, pero si queremos alcanzar al mundo, tenemos que oler a oveja, tenemos que ir donde ellos están y sentir lo que ellos sienten, porque el problema muchas veces es que pasamos tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo siendo adventistas, 20, 30, 40 años, que se nos olvidó las necesidades reales de las personas, y por eso tenemos que buscar cómo empatizar con sus corazones. Así que el segundo principio que nos dice el método de Cristo es que Jesús mostraba simpatía. Simpatía significa sentir juntos, sentir profundamente. Es decir, tú nunca vas a poder experimentar ciertas dolores, ciertas situaciones, hasta que no lo hagas tuyo, a que estés dispuesto a morir por ellos, dispuesto a dar tu vida por ellos, hasta que no te mires reflejado en la situación de ellos. Entonces tú no vas a entender la necesidad que están pasando. Si tú no has perdido un hijo, si tú no has estado en un hogar de padres separados, si tú no sabes lo que es estar desempleado, va a costar mucho que entiendas. Vas a pensar que son haraganes, vas a pensar que la tristeza no puede matar. Así que tenemos que vernos reflejados en ellos. Y por consiguiente, tenemos que sentir empatía. Eso significa sentir con profundidad, ponernos en los zapatos de ellos, para que podamos tratar de entender, aunque no entendamos todo, pero tratar de entenderlos y hacerlos sentir aceptados. Significa sufrir junto a ellos. Sufrir, tener compasión es sufrir al lado de aquel que está llorando, aquel que está sufriendo, aquel que está experimentando problemas. Es poner nuestro corazón en sintonía con ellos. De manera, queridos, que cuando Jesús se acercaba a las personas, Él no solamente quería una religión para la mente, sino una religión que transformara el corazón, porque nunca podremos curar las necesidades que nosotros no sentimos. Por eso tienes que ser muy observador. Por eso tú tienes que saber que nuestro propósito es ayudar, animar a las personas para que puedan sentir y ver esperanza en Jesús, nuestro Señor. Es llorar al lado de ellos. Es más que hablar, ofrecerles un hombro, para que ellos puedan abrir su corazón, sabiendo que están dolientes o que pueden estar pasando por un momento de tristeza. Y por eso tenemos que tratar de conversar, que ellos nos digan cuáles son sus alegrías, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que perturba su corazón. Y al hacer eso, que ellos conversen, entonces nosotros podemos tratar de alcanzarlos para Cristo Jesús. Pero para esto necesitaremos tener paciencia y un profundo amor por ellos, porque no siempre generalmente nosotros estamos preocupados más en nuestros problemas y en las soluciones que queremos dar que en tratar de entender el dolor de las personas. Por eso tenemos que amarlos como los amaba Cristo. Ese amor que estuvo dispuesto al sacrificio, a tratar de dar su vida por cada uno de nosotros. Ese es el sentimiento que tenemos que llevar al alcanzar a las familias y a las personas que están sufriendo. Porque las personas debemos de entender, queridos, no están buscando cambiar de religión, ni tampoco tienen tiempo, ni están buscando mejorar esas situaciones de su familia, sino que lo que muchas personas están buscando tan solamente es amor. Están tratando de llenar el vacío del corazón. Por eso es que las personas toman, por eso es que las personas usan drogas, por eso es que las personas se vuelven adictas al Facebook o tratan de llenar el vacío del corazón, porque en el fondo no son felices. Y por eso es que muchas personas no pueden satisfacer su necesidad de amor, y nosotros debemos de proveer esa oportunidad para que ellos puedan sentirse amados y aceptados. Por eso es que en la mayoría de tratamientos para personas con enfermedades de depresión, tristeza, es que es el amor, el contacto, el valor humano lo que los sana y lo que los cura. Por eso es que Jesús se interesaba por las personas. Jesús iba donde ellos estaban, los tocaba, y por eso y recuérdate que tenemos dos maneras de contactar, porque Jesús hacía el trabajo público, predicaba, pero era el trabajo personal el que las personas no podrán rechazar. Quizás ellos no te acepten un estudio bíblico, quizás ellos no acepten ir a la campaña, pero no podrán ignorar a alguien
que los ha amado de verdad y que ha procurado el bien de ellos. Ahora, ¿cómo vamos a mostrar simpatía? Bueno, aquí es donde tienes que notar las primeras cosas. Hay que aprender a escuchar. Dios nos dio dos orejas para que escuchemos y solo una boca para hablar. Así que usa más lo que Dios te dio. Aprende a escuchar. Y por eso tenemos que aprender a ser atentos. Tenemos que saber que nosotros somos las manos del Señor para tocar a las personas. Somos sus oídos para tratar de entenderlos, pero somos el corazón de Jesús para poderlos amar con actos de bondad y desinteresada compasión hacia ellos. Por eso Gálatas nos dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Por eso, queridos, debemos de entender que al sobrellevar las cargas es más fácil salir adelante de la tristeza, de la depresión, del alcoholismo, de la falta de trabajo, del desempleo, de tantas situaciones. Así que cuando tú estés con una persona, no te olvides mantener tus ojos fijos en ella, la expresión de poner atención, dar una respuesta adecuada. Es decir, no solo porque generalmente nosotros escuchamos para ver qué voy a responder. Trata de entender y que tu lenguaje corporal y que tu interés sea genuino. Un amigo, pastor, ustedes conocen, así que no les voy a decir el nombre. Un día fue a visitar una familia y había un moño negro en la puerta. Él andaba vendiendo libros. Y cuando la señora salió vestida de negro, ella le dice, señora, porque tú sabes que hay que hacer un contacto amistoso con el colportaje. Y le dice, señora, ¿usted cómo está? Aquí, que mi esposo se murió, muy triste. Y este le dice, la felicito, señora. Sí, él no estaba escuchando, él no estaba atendiendo, porque tú tienes que tratar de entender el dolor y el sufrimiento de las personas. Así que cuando la tercera cosa que Jesús hacía por las personas, y es el método de Cristo, es atender necesidades. Y sobre todo, debemos de entender cuáles son las necesidades que las personas tienen para poder buscar. Es decir, que cuando tú llegas, eres como un experto cazador que anda buscando una necesidad, porque a veces las necesidades empiezan en el ámbito de lo físico, lo biológico, necesitan comida, necesitan un techo, no tienen trabajo, están enfermos, tienen COVID. Tú tienes que entender, pero hay otras necesidades que se ocultan mejor, como la necesidad de cariño, la de pertenencia, la de reconocimiento, la de sentirse realizados. Y todas estas necesidades no están a flor de vista, pero si tú tienes que satisfacer las básicas para de allí empezar a avanzar, porque en la medida que vas avanzando en esta escala de necesidades, te vas a dar cuenta que estás llegando al corazón de las personas. Así que cuando tú llegues a una familia, hay 4 preguntas que tú tienes que hacer para poder hacer un diagnóstico rápido. Le preguntas cómo está su familia, cómo está su trabajo, su ocupación, su trabajo, cómo está su vida espiritual, tienen alguna necesidad, alguna preocupación. Y si encuentras alguna necesidad en una de esas 3 áreas, ya entonces tú testificas. Así que no te olvides, FORT, familia, ocupación, religión y testificación. Y puedes hacerlo de maneras sencillas. ¿Qué es lo que te trae alegría ahorita a tu corazón? ¿Y qué es lo que está inquietando tu vida? ¿Qué es lo que te está quitando la paz? Entonces tú empiezas a dejar que las personas escuchen, hablen, y tú las escuchas y atiendes su necesidad. Y entonces en lugar de estar preocupados más por compartir doctrina, aunque eso es importante, tú estás preocupado por atender sus necesidades, porque recuérdate que la necesidad espiritual no necesariamente es la primera necesidad que las personas son conscientes y tienen. Y peor si tú vas con un discursito ya prefabricado, con una situación de que todo está bien, de que viene para allá. Entonces tienes que entender la necesidad real de las personas, porque muchas de las personas no van a estar dispuestos a escuchar de religión, no quieren oír hablar de doctrina, ellos no van a cambiar de religión, pero si tú vas y te preocupas con ellos y demuestras genuino interés, entonces van a empezar a abrir su corazón para que empezar a necesitar. Y cuando tú detectaste una necesidad, que puede hacer que se sienta solo, puede hacer que se sienta rechazado, puede hacer que se sienta frustrado y que por eso está tomando. Porque recuérdate que las personas que toman, que usan drogas, lo hacen porque no son felices. Y entonces hay un vacío existencial que debe de ser llenado por Cristo, nuestro Jesús. Pero cuando tú llegas con un mensaje rascando donde no pica, es decir, tú llegas con un mensaje que no responde a sus necesidades, entonces muchas personas se bloquean. Porque estás más interesado en contar tus historias, en contar tu doctrina, en dar tu mensaje, en lugar de escuchar. Por eso las personas necesitan más amistad
que religión. Tienen necesidad de ser escuchados más que de escuchar tus problemas, porque a veces nosotros llegamos con la intención de contarles nuestras situaciones y estamos más preocupados de lo nuestro que lo de ellos. Así que, querido, debes de entender que Jesús tenía ese contacto con las personas y ese contacto lo llevaba a sanarlos, a tocarlos, a amarlos. Jesús no necesitaba tocar al leproso, pero el leproso necesitaba ser amado, necesitaba sentirse querido. Por eso hay personas que tienen necesidades físicas, necesidades emocionales y que debemos de buscar. Jesús buscó a la samaritana no porque tuviera sed, sino porque ella estaba sedienta de su alma. Y por eso la necesidad es la puerta que nos abre la oportunidad para presentar a Jesús. Así que cuando tú invitas a tu amigo, a la familia, traten de hacer algo juntos. Una comida juntos, un paseo juntos, una actividad, celebren cumpleaños, una actividad con las medidas de prevención y todo lo que las leyes de la protección, las leyes sanitarias nos indican por el COVID, pero traten de hacer algo juntos como familias que los hagan sentirse amados y sobre todo que sientan que en lugar de que el asunto gira en torno de nosotros, nosotros estamos preocupados por ellos. Por eso debes de notar que Jesús fue a la casa de Zaqueo, porque Zaqueo era un publicano marginado a quien la gente despreciaba, pero Jesús lo hizo sentir especial. Porque saben, queridos, nuestro gran problema muchas veces es la indiferencia. Queremos que la persona, si no acepta estudiar la fe de Jesús, no me interesa. Si no quiere venir a la iglesia, si no quiere ir al grupo pequeño, entonces ya no me preocupo por ella. Por eso tenemos que ir a ciertos aspectos prácticos que tenemos que entender. Número 1, recuérdate que las personas no son conscientes de las necesidades reales que ellos tienen. Así que tú tienes que empezar por la necesidad real de lo conocido a lo desconocido. Es decir, si tú le das dinero a las personas, puede ser que eso es lo que necesitan, pero lo que más necesitan está oculto allá tras bambalinas. Así que muchas veces no solo necesitan dinero, no solo necesitan cosas, y las personas a veces tendrán que hacer la diferencia entre un deseo y una necesidad, porque a veces las personas tienen deseos y nosotros nos olvidamos, no logramos excavar para llegar a las necesidades físicas y emocionales que ellos tienen. Así que la gente no siempre va a pedir lo que ella necesita, pero siempre debemos de tener paciencia para poder encontrar de que al darles amor, al mostrarles simpatía, ellos estarán dispuestos a venir a Jesús cuando abran su corazón. Por eso es que Jesús estuvo dispuesto a aceptar la comida de un niño. La refacción de un niño, 5 panecitos y 2 pececitos, fue suficiente para llenar el corazón de las personas. Jesús aceptó la hospitalidad, aceptó su cariño, aceptó las limitaciones que las personas le daban y para hacia él, pero lo aceptaba con amor. Así que tienes que notar que el cuarto aspecto para poder llegar al corazón de las familias es ganar la confianza. Y ganar la confianza significa que tú te vas a mezclar con ellos, los vas a escuchar, vas a sentir compasión por ellos y por sus necesidades. Y entonces esa necesidad va a ser que confíen en nosotros, porque cuando tú amas a una persona, cuando tú te preocupas por su familia, te preocupas por los hijos, las personas van a creer que están interesados realmente en ellos y no en quererlos cambiar. Porque sabes que cuando tú amas a alguien y estás dispuesto a amarlo, aunque eso implique que te lastimen, porque amar es darle a alguien el poder de destruirte y confiar en que no lo hará. Cuando tú amas a las personas, te vuelves vulnerable. Y no nos gusta ser vulnerables. Por eso es que amar nos cuesta. Pero cuando tú amas a alguien incondicionalmente, ya sea que acepte o que no acepte, que reciba el estudio, que no lo reciba, que vaya a la iglesia o que no lo vaya, eso significa que tú lo estás amando a él como persona, no por lo que hace, ni a pesar de lo que es. Por eso tenemos que mostrar tal confianza con ellos, porque cuando nosotros confiamos en las personas, confiamos en que van a salir bien, confiamos en que Dios los va a bendecir, entonces llegaremos a desarrollar la mente de Cristo para entender su corazón. Así que número 1, preocúpate por las cosas que interesan a tu amigo. Puede ser que le interese fútbol, puede ser que a él le interesen cosas que a ti no te interesan, pero tú tienes que preocuparte y mostrar un real interés por ello. Y sobre todo, un buen amigo es aquel que cuando encuentra esa oportunidad, comparte a Jesús, comparte lo que Dios ama. Y por eso les vas a dar la seguridad de que vas a estar con ellos
aunque no se bauticen, aunque no vayan a la iglesia, aunque no vaya al grupo pequeño. El camino para muchos para llegar a Dios va a ir despacio porque tienen traumas y complejos y golpes que la vida les ha dado que no se sanan tan fácil. Pero si ellos saben que tienen un amigo, entonces cuando tú les des la invitación y cuando ellos esté la oportunidad de que abran su corazón y te digan, ora por mí, ora por mi familia, ora por mi hijo, ora por nosotros. Entonces, cuando tú les hagas la invitación, vas a encontrar la oportunidad de decir, sígueme. Y entonces ellos podrán seguir a Cristo Jesús. Pero sobre todo, sigue el método de Jesús. Atiende a las personas, interésate en ellos, atiende sus necesidades, gánate su confianza y entonces muéstrale simpatía. Y entonces podrás decirle, sigue a Jesús como yo lo sigo. Que Dios te bendiga y te use con poder para llevar a miles de familias y personas a los pies de Jesús. Muchas bendiciones y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y les use poderosamente en la ganancia de las almas. Muchas bendiciones, queridos.